ustedes ven relevantes. Por ejemplo, si hablamos de campos eléctricos, las líneas de campo de una esfera o de un cable o de un dipolo, todo lo que ustedes vean significativo en el tema, pueden introducirlo ahí. Después tenemos procedimientos que obviamente son los pasos que tenemos que seguir para realizar la experiencia, ya sea una vista general, es decir, no quiero que pongan, se conecta a la máquina, al enchufe y la encendemos, ¿no? Es decir, quiero que expliquen un procedimiento más libre, más abierto, por así decirlo. No quiero que sea tan específico. Es decir, es un punto más obligatorio, por así decirlo, debido al departamento de física, pero por favor póngalo. Y finalmente, resultado de conclusión, ¿no? Es decir, si se logró o no se logró realizar la experiencia. En caso de que se haya logrado, ponemos qué sucedió, ¿no? Es decir, se acumularon cargas eléctricas en tal lugar debido a tal efecto, etcétera. O en caso de que no se dé, tienen que dar una explicación de por qué no se pudo haber dado. Bueno, estos son los puntos esenciales para el trabajo, ¿no? Ahora, si ustedes le agregan algo más, como una investigación o etcétera, obviamente se valora, ¿no? Y en caso de que le falte moda, obviamente eso va a contarles. Es para ustedes al final. Así que les invito a no limitarse con lo que yo les entrego acá y a que investiguen o hagan lo que ustedes gusten dependiendo de su tiempo, ¿no? Aprovecho que están en tercer semestre y aún tienen harta disponibilidad. En todo caso, ya subí el laboratorio número 1, el Lab 1 y el Lab 2 con sus respectivos videos a YouTube. Son laboratorios muy cortos. En física hablamos de física 3, hablamos de laboratorios muy cortos, ya que son efectos eléctricos y no requieren mucha preparación, por así decirlo. Bueno, muchos procedimientos para realizarlos. Más laborioso es el armado de los equipos, mantenimiento de los equipos, etcétera, ¿no? Bueno, sin más que decir, vamos a empezar. Creo que están todos aquí. Vamos a avanzar todos los días. Bueno, los días correspondientes vamos a avanzar de 7:30 a 8:30, ya que 1 hora es suficiente para nuestro avance. Y bueno, pasando a lo importante, tenemos el lab número 1. En este caso hablamos del generador de Van de Graaff. Este mismo tengo una imagen por acá, no me equivoco, que es una imagen ilustrativa, ¿no? Ya pueden ver físicamente cómo es, o realmente cómo es, en el video que les he subido, que se encuentra en Classroom. Ya que hay diferentes modelos dependiendo del fabricante, ¿no? Incluso pueden hacer uno ustedes mismos en su casa o en su domicilio o un laboratorio privado, ya sea con herramientas menos técnicas o más de casa. Es decir, con latas o embobinados por ustedes mismos, motores manuales, etcétera. Incluso con generadores. En fin, el concepto es simple. Aquí le hace zoom. El concepto es simple. Aquí tenemos un material que es un rodillo, ¿no? Este rodillo es de un material dieléctrico. Y esta cinta, al igual, es material dieléctrico. Entonces, el concepto general aquí, ustedes conocen lo que sería la electrización por frotación, ¿no? Supongo que en el colegio les han llevado una clase en la que han frotado una regla contra su cabeza o una regla contra lana y ven que esta acumula carga. Es decir, al acumular carga, está acumulando electrones o protones, lo más seguro que son electrones, sobre la superficie, ¿no? Entonces, lo que estamos realizando aquí, en esta experiencia, es electrización. Estamos acumulando carga. Obviamente no generamos porque la energía no se crea ni se destruye, tampoco la carga eléctrica, pero estamos acumulando cargas en un lado debido a la flotación, ya que esta polea de aquí, o este aro de aquí, va a rotar contra la correa. La correa es esta cinta de acá. Ahora, los materiales pueden variar, obviamente. Hay diferentes materiales. Como les decía, depende del fabricante o la persona que ha realizado esta máquina, va a variar los materiales del que está hecho. Ahora, la cantidad de carga que va a producir también va a variar dependiendo del material que estamos trabajando.
Para ello, hay una escala llamada escala triboeléctrica. Por está aquí en el final de las preguntas que le voy a indicar para que les ponga su trabajo, ¿no? Entonces, al haber frotación entre estos dos, se provoca una acumulación de cargas. Como ven aquí, hay cargas en la parte interna, ¿no? La banda se carga de electrones, por así decirlo, en la superficie, y por conveniencia, ya que hay electrones en un lado y no estamos generando carga, en el otro lado tienen que aparecer protones, ¿no? Porque suponemos que tenemos un cuerpo cargado, que tiene protones, es decir, cargas positivas, pero al igual tiene cargas negativas. Ahora, por flotación generamos una acumulación de cargas en un lado. Por tanto, en ese lado que estamos flotando, se están acumulando un tipo de cargas. ¿Cuáles son? Cargas negativas. Ahora, estas cargas negativas no se crean ni se destruyen, ¿no? Son las cargas que están distribuidas sobre el cuerpo, pero se están acumulando en un solo lado. Por lo tanto, en el otro lado opuesto, se quedan únicamente las cargas de signo opuesto, ya que no hay más cargas que positivo o negativo. Si tengo todas las cargas negativas a la derecha, consecuentemente voy a tener las cargas positivas a la izquierda. Este es otro método de electrización que se llama inducción. Ya este no se hace en demostraciones en el colegio porque es un poquito más complejo de demostrar. En cambio, flotación es el más simple, ya que simplemente agarran una regla, se la frotan en el cabello, una lana o una tela, y esta acumula cargas y puede atar papeles, por ejemplo, como demostración. Entonces, el concepto es la flotación del rodillo con la correa que acumula cargas. Acumula cargas en la parte interior y este acumula cargas, por tanto, opuestas en la parte exterior, ¿no? Ahora, estas cargas exteriores van a subir por la correa. Y cuando llegan a la parte superior de la esfera, acá arriba, son recogidas. Esto lo borro acá. Son recogidas por este peine. Se usan peines puntiagudos o objetos puntiagudos debido a un efecto llamado efecto de puntas, al cual tienen que ustedes también investigar. Al final del trabajo, usan un punto llamado preguntas, cuáles son necesarias para presentar el trabajo, por favor, ¿ya? Así que esas preguntas las responden como constancia de que han estado en clase y no se han dormido, ¿no? O han entrado a Classroom y, bueno, han entrado a la clase y se han ido. Ya si ustedes hacen sus mafias y uno les pasa las preguntas y hacen cualquier cosa, ya, cosa de ustedes. ¿Cuáles son las preguntas? Disculpa, se fue mi internet. Se las voy a mostrar al final. Es una última diapositiva. Ya, gracias. Entonces, debido al efecto de puntas y este contacto superior, recogemos esas cargas y pasan por aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos electrización por contacto. Las cargas son distribuidas debido al contacto que existe, ¿no? Porque no se olviden que este material, ¿cuál es la cuerda, la correa? Es un material dieléctrico. Me refiero a que no conduce corriente. Así que todas las cargas se acumulan a su alrededor. Así que fácilmente son recogidas por este efecto de puntas por el electrodo superior. Entonces toda la cabeza del aparato se carga con cargas positivas. Y estas cargas negativas son recogidas igualmente con otro peine, ¿no? Ahora, en este caso de aquí, los lleva a tierra. También es válido. Porque para una diferencia de potencial o generar una descarga, se requiere que haya una diferencia. No necesariamente requerimos una carga negativa y una carga positiva. Siempre tomamos una referencia. Es decir, yo tengo una referencia de un nivel de energía, por ejemplo, y puedo ir hacia arriba, ¿no? Entonces la descarga se va a un equilibrio. Digamos que tengo una referencia aquí, 0 voltios. Creo que todos conocen lo que se refiere con voltios, ¿no? Energía potencial eléctrica, o todos tienen diferentes conceptos debido a la educación que han tenido. Obviamente no sabemos si el concepto que tienen ustedes es correcto o no. Ya pueden investigar sobre si su concepto de ustedes es correcto o no. Entonces, podemos hablar de una referencia, 0 voltios,
Y aquí tenemos un voltaje, ¿no? Por ejemplo, 5 voltios. O aquí, ¿no? En nuestro caso, para que la experiencia sea más clara, para que se vea la descarga eléctrica, acumulamos cargas en un lado y en el otro. Porque obviamente, si vamos hacia arriba en un lado y vamos hacia abajo, creamos una mayor diferencia, ¿no? Una diferencia de potencial. Y para que se realice la descarga eléctrica, es decir, para que vean las chispas en el aire y vean el rayo en el aire, se requiere pasar un índice. Ese índice es conocido como la ionización del aire, ¿no? Porque el aire no es un conductor, no pasa corriente. Pero cuando se ioniza, sí pasa corriente, como es cuando cae un rayo. El aire se ioniza y trabaja como un conductor. Esto mismo sucede aquí. Aquí se acumula cierto potencial y aquí cierto potencial, debido a las cargas que estamos metiendo. Cuando esta diferencia de potencial B2 menos B1 llega a un cierto punto, este llega a ionizar el aire y conduce la energía eléctrica a través del aire. Entonces el principio de este laboratorio es ese: acumulación de cargas para generar una diferencia de potencial entre ambos cuerpos a tal punto que se genera una descarga, ¿no? Ahora, la diferencia potencial necesaria para que se realice la descarga varía en función de la distancia. Es decir, si yo alejo la esfera, voy a requerir una mayor energía, ¿no? una mayor diferencia potencial. En cambio, si las acerco más, el espacio que tienen entre ellas es menor, por tanto requiere ionizar menos aire. En fin, este es el concepto básico para que trabajen el laboratorio de hoy. Ya están los videos, obviamente, subidos. Y vamos a pasar a que serían las diapositivas. Después les muestro el video y les voy a explicar un poquito sobre cómo es la experiencia, ¿no? Bueno, como conceptos importantes, aquí les dejo unos cuantos para que pongan en su trabajo. Obviamente son muchos más, como dije, potencial eléctrico o electrización por contacto, inducción, frotación. Hay muchos conceptos que ustedes pueden poner. Mientras más pongan y tengan sentido, obviamente, la nota va a ser mejor. Obviamente yo les doy una referencia, ¿no? Unos puntos para que por lo menos puedan aprobar. Pero la nota máxima, aunque no consigan nota máxima, ese esfuerzo es considerado al final. Es decir, si ustedes sacan de los 15 puntos 12 o 13 y su trabajo es destacable, obviamente yo les pongo los 15, no tengo problema. Al final a mí no me cuestan los puntos, ¿no? Así que aquel que va a trabajar bien y va a tomarle un poco de tiempo por lo menos a esto, porque hacer un laboratorio en una semana o dos en una semana no es mucho trabajo. Estamos hablando de 2 o 3 hojitas. En diferentes materias he visto que tenemos prácticos de 100 páginas o 150. Al menos en otras materias que también doy, como son mecánica racional, aquellos que son electromecánicos, habrán visto que tienen trabajos muy grandes comparados con esta materia. Entonces, conceptos como carga eléctrica, que es una propiedad básica de la materia, la capacidad de ganar carga, ganar electrones o protones, preferiblemente electrones, ya que los protones son un poco más complicados de mover. Entonces, estas partículas elementales, llamadas protones y electrones, componen las cargas elementales, positivas y negativas, no hay más. No hay cargas neutras ni ninguna carga diferente. Siempre la carga es positiva o negativa. Cuando
la cantidad de electrones es igual a protones, se dice que está neutro, ¿no? Que no tiene carga. Obviamente no vamos a decir que neutro es que no tiene ni electrones ni protones, porque siempre hay electrones y protones. Solo cuando estos están en equilibrio, hablamos de neutro. Cuando tiene un exceso de protones, hablamos de cargas positivas. Cuando tenemos un exceso de electrones, hablamos de cargas negativas. De igual manera, el flujo de cargas negativas o electrones es lo que conocemos como corriente eléctrica, ¿no? Ustedes ya sabrán que los electrones son las partículas elementales que se pueden mover con facilidad. Es decir, mover electrones en un conductor es mucho más fácil que mover protones. Entonces, aquí les doy un concepto básico, más vago, de lo que significaría carga eléctrica, ¿no? Ustedes pueden buscar un concepto más claro o diferente. Y aquí tengo una relación a la que digo, ¿no? La fuerza que existe entre ambas cargas, es decir, si dos cargas interactúan entre ellas, ya sean se repelen o se atraen, es proporcional a la carga, ¿no? Este signo aquí, alfa, se refiere a proporcionalidad. Por tanto, aquí me refiero a la ley de Coulomb, por así decirlo, aunque no está completamente definida, ¿no? Es decir, aquí digo que hay una relación. Ustedes, por favor, en sus conceptos agreguen lo que sería la ley de Coulomb. ¿Qué significa? Creo que la puse más aquí el enunciado o la fórmula, pero ustedes pueden buscar un concepto más general, ¿no? Después que tengo un concepto que es electrización, que es la capacidad, o bueno, es un efecto que permite ganar o perder cargas eléctricas. Casi en todos estos casos hablamos de electrones, ¿no? Netamente electrones, porque, como les dije, mover protones suele ser un poquito más complicado. Entonces, cuando hablamos de métodos de electrización de un cuerpo, el primero que nos viene a la mente es frotación, ¿no? Como estamos trabajando en el generador de Van de Graaff, tenemos un rodillo inferior, cual frota con una banda. Esta banda puede ser de nylon, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando estos dos objetos frotan, debido a que hay un motor que los hace girar, esta fricción que hay entre ellos hace que un cuerpo ceda carga. Entonces, acumulan cargas negativas aquí dentro. Y este de aquí, que se dio las cargas, se queda positivo. Oh, sí. Quiero que ¿Sí? puedes repetir, por favor, no la escuché, se me fue mi internet. Ya. En el fenómeno que estamos trabajando, es decir, en el generador de Van de Graaff, en la parte inferior tenemos una polea, o un rodillo, que es este de aquí, representado por el círculo. Y tenemos una correa. Esta correa es de nylon, suele ser de nylon, o puede ser de cualquier otro material que no sea un conductor, ¿no? Igual tenemos este rodillo que tampoco es conductor. Puede ser un aislante, por ejemplo. Entonces, cuando se da la rotación de estos dos en el trabajo, en el laboratorio, esto genera un efecto de electrización del cuerpo. Es decir, como dice acá el anunciado, este rodillo de aquí le cede carga a la cuerda, por así decirlo. Entonces, este obtiene cargas negativas en la parte donde frota, ¿no? En la parte interna. Ahora, en el que estamos trabajando en clase no es tan similar a este, pero trabaja de una forma positiva, ¿no? De una forma similar. Entonces, lo que suelen hacer en los colegios es el clásico ejemplo de la regla, ¿no? Agarran una regla, la frotan con una tela, gana cargas y por tanto es capaz de atraer pequeños cuerpos, como son papeles, ¿no? Eso es clásico en los colegios. Disculpe, ¿podría repetir el objetivo en sí del laboratorio? El objetivo en sí es demostrar los métodos de electrización de un cuerpo. Gracias. ¿De qué? Igualmente, si quieren más objetivos, les puedo nombrar. A ver, por ejemplo,
podemos visualizar los fenómenos de atracción y repulsión eléctrica. Ese es un fenómeno. Si estamos hablando de inducción, un objetivo puede ser ese: visualizar fenómenos de atracción y repulsión eléctrica. Otro fenómeno puede ser analizar el comportamiento eléctrico de materiales aislantes y conductores. Ese es otro ejemplo de objetivo, ¿no? Después otro objetivo puede ser explicar las condiciones de ruptura dieléctrica del aire y visualizar efectos de punta. Sería discutir condiciones de ruptura dieléctrica del aire y visualizar efectos de punta. Después, ¿qué más podría ser? Analizar los signos relativos de las cargas de distintos objetos cargados por inducción o por contacto. Ya que la fractación siempre es lo mismo. Sería siempre inducción o por contacto. Y otro objetivo más, a ver, para que lo pongan en su trabajo, podría ser... eso es todo, la verdad. Ahí ya les di 4 posibles objetivos para que tengan su trabajo. Para los que están aquí presentes puedan ponerlos. ¿Será que puedes repetir el último, por favor? El último sería analizar los signos relativos de las cargas de distintos objetos cargados por inducción o por contacto. Son ejemplos, digamos, ustedes pueden inventarse otros diferentes. No voy a pedirles que pongan lo mismo. Obviamente acepto la originalidad, ¿no? Bueno. Y el otro concepto que tenemos de electrización es por contacto, que es el más clásico. Cuando hablamos de un conductor o un cable, hablamos que este transmite corriente, ¿no? En este caso lo mismo. Cuando conectamos un cuerpo, este recibe cargas. Aquí falta un punto que no se nota, que es, tenemos un cuerpo con diferentes cargas, ¿no? Ahora, cuando acercamos un cuerpo con carga negativa, como es este cable de aquí, o esta vara metálica, las cargas negativas y las cargas positivas se atraen, ¿no? Creo que todos saben ya que cargas de distintos signos se atraen, cargas del mismo signo se repelen. Entonces, esta carga negativa está siendo repelida por la fuerza de Coulomb y esta carga positiva está siendo atraída por la misma fuerza, la fuerza de Coulomb. Entonces, cuando se acumulan, tenemos el efecto de que en un lado tenemos cargas positivas y en otro negativas. Esto sería el efecto justamente de inducción, ¿no? Ahora, cuando se conecta la varilla, esta recibe cargas positivas, que son las que se encuentran justamente en ese lado. Por tanto, aquí teníamos, por ejemplo, 2, 4, 6, 7. 7 cargas negativas, 7 electrones. Y aquí tenemos 5 protones, o 5 cargas positivas. Si se dan cuenta, aquí tenemos solo 3, que es una forma de decirnos de que esas cargas positivas y negativas se han contrarrestado entre ellas. Y únicamente nos han quedado una cantidad de electrones o cargas negativas menor a la inicial. Ahora, al desconectarlo, esto se mantiene esto se mantiene en estado de equilibrio, por así decirlo. Y este otro cuerpo se queda con las cargas restantes, ¿no? Pero estas, como ya no hay el efecto de la varilla, se vuelven a distribuir en todo el cuerpo. Entonces, esto sería electrización por contacto. Igualmente, hay casos más simples, ¿no? Que este de aquí. Como por ejemplo, si tengo un cuerpo cargado negativamente y tengo un cuerpo aquí que no tiene carga, y yo agarro un cable y lo conecto por aquí, este cable llega a mi carga negativa y se introduce aquí, que es lo más clásico, ¿no? Que tenemos en cada casa, ¿no? Las conductores eléctricos que están en sus paredes con el que reciben electricidad, con el que reciben corriente eléctrica. Aunque el funcionamiento no es tan similar, pero el concepto está ahí.
Porque cuando hablamos de corriente eléctrica domiciliaria, hablamos de corriente alterna, que es un poco diferente. Así que técnicamente no, pero el concepto se entiende. Después, esto no lo borro porque nos va a servir. Tenemos el último método. ¿Cuál es? Inducción. Es decir, el método de inducción tiene mucho que ver con la ley de Coulomb, con la atracción de los cuerpos positivos y los cuerpos negativos. Es decir, mismos signos se repelen, signos diferentes se atraen. Si quieren les puedo pasar la diapositiva, no tengo problema. Ahora que lo pienso, se los puedo subir para que lo vean esto. ¿Les gustaría que se las pase o no lo ven necesario? Por favor. Aquí ya estaría bien. Por favor. Ya, se los voy a subir a Classroom entonces. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que es muy parecido al anterior, ¿no? Es muy similar. Las cargas positivas atraen a las cargas negativas. Ahora, entonces tenemos todas las cargas negativas en un lado del cuerpo. En este caso conecta un conductor hasta tierra. Por tanto, estas cargas son descargadas a tierra. Porque se dice que tierra es el planeta y es tan grande que la cantidad de carga que tiene no se puede cuantificar, por así decirlo. Es decir, se considera Tierra o el planeta como una masa gigante que no tiene carga, que es neutra. Entonces, estos protones en exceso que están ahí en la esquina se van a descargar a suelo, a tierra. Y se van a ir por acá, ¿no? Se van todos por acá. Una vez descargado, de carga positiva, se conecta el cable y nos quedan únicamente las cargas negativas. Si alejamos la vara, nos queda el cuerpo con las cargas negativas. Ahora, algo similar aparece acá, algo similar aparece aquí en nuestro que sería el generador de Van de Graaff, que sería el efecto que se produce aquí como efecto secundario. Es decir, aquí hemos acumulado cargas negativas, ¿no? En la parte interna. Por tanto, tienen que haber cargas positivas en otro lado. ¿Cuál es el lado de afuera? Porque aquí no estamos creando carga, ¿no? Solo se están redistribuyendo. Entonces, afuera tenemos cargas positivas y dentro tenemos cargas negativas. Entonces, este es el efecto que tenemos en todo el cuerpo. En toda la correa tenemos cargas negativas dentro y cargas positivas fuera. Las cargas positivas se depositan en la parte superior del generador de Van de Graaff. Y las cargas negativas las vamos a llevar a una esferita ahí cercana. Entonces, por la diferencia de potencial entre ambos cuerpos, se genera una descarga. Bueno, otro punto aquí que les dejo es el fenómeno de atracción y repulsión, ¿no? Que es justamente lo que les decía hace un momento. Cargas diferentes se atraen, cargas iguales se repelen. Ahora, yo les decía que la fuerza es proporcional a la cantidad de carga, ¿no? Q1 y Q2. Ahora, ¿qué tanto es proporcional? ¿Qué tanto es la intensidad de la atracción o la repulsión? Depende en función de esta constante K, que es el medio, y esta constante R cuadrado, que es la distancia. En todo caso, aquí sería la distancia, R, y K sería el medio. Si estamos en el vacío, estamos en el agua, o estamos en cualquier medio gaseoso, etc. En casi todos los problemas que van a ver ustedes en Física 3, hablamos del medio de vacío. Así que K toma un solo valor, que es 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Obviamente estas son unidades del sistema internacional, del SI. Es decir, estamos hablando de metros, de kilogramos, de coulombs, de voltios. Tomen eso en cuenta. Si tienen el trabajo en centímetros, esto no funciona. Así que tienen que siempre llevar todas sus unidades a metros. Hay un montón de gente que he visto que hace las cosas en centímetros o en gramos.
no pueden trabajar en unidades diferentes. Tienen que siempre llevarlo al mismo sistema de unidades. Porque si no, estas constantes no funcionan. Ahora, si tienen la constante en otro sistema, como puede ser en el sistema técnico, tienen que llevar los newton a dinas y los metros cuadrados a centímetros y los coulomb a STC. Stato Coulomb creo que se llama. Así que les recomiendo que trabajen siempre en el sistema internacional con kilogramo, metro, coulomb, etc. En el caso del ingeniero Zuna, el avance es más simple, así que no creo que sea un problema. Incluso les mandé unos modelos ahí al grupo, así que espero que les sirva. Ahora, dice que el examen va a ser presencial este semestre. No tengo idea, la verdad. No creo que sea presencial porque significa que la gente se va a movilizar, y movilizar gente es hacer que vaya en transporte público, ya sea de provincia o de cualquier lugar, y eso es acumulación de gente que se ha transportado y es enfermedad, y bueno, el ingeniero Zuna no es la persona más joven que conozco. Bueno, aquí tenemos un diagrama de la experiencia. Obviamente pueden dibujarlo, o pueden imprimirlo, o pueden sacarle fotos a su trabajo y ponerlo con una aplicación, no tengo problema. Este es un diagrama que lo van a tener ya que se les va a pasar la imagen. Y aquí están las partes que se conforman, ¿no? Una esfera metálica hueca en la parte superior. Aquí falta superior. La columna de material aislante, es decir, el apoyo para que no se caiga la esfera. Dos rodillos de diferentes materiales, que son los rodillos superior e inferior, que están tensando la correa, porque la correa si no, no serviría. Los peines metálicos, los que son cuales permiten el efecto de puntas, ionizan el aire, transfieren la carga, etc. Después la correa transportadora, que es la correa transportadora, obviamente, la que transporta carga, la que transporta movimiento. Y un motor eléctrico, ¿no? Porque la correa no se mueve sola. Aquí podrían agregar esta esfera cargada negativamente. Perdón. Entonces aquí pueden agregar una varilla metálica. Varilla metálica. Pueden agregar eso ahí. Estos serían todos los puntos necesarios, ¿no? Y conductores. Porque esta parte de aquí es un conductor, ¿no? Eso es lo esencial. Aquí tengo el efecto para que lo vean más claro. Solo que este caso es el efecto que tenemos en el generador que tenemos en clase, por así decirlo. Es decir, el que tenemos en el laboratorio funciona al revés. En vez de que acumule cargas afuera, las cargas positivas afuera, el que tenemos en clase lo acumula las positivas afuera, las positivas adentro y las negativas afuera, como está acá. Este diagrama de aquí es exactamente el que tenemos en clase. Obviamente pueden usar cualquiera porque el efecto es el mismo. Que ponga la correa al revés no cambia el efecto. Simplemente recojo las cargas positivas por dentro y ya está. Es como que cambias el peine que recoge aquí. Aquí se vería mejor. Este peine de aquí, a ver si puedo hacerle zoom. Este peine de aquí se lo introduce aquí dentro y recoge de aquí dentro. Ya está. Solo cambia el lugar donde recoge la carga. Así que no es una gran diferencia. En todo caso, esta es la que tenemos en clase. Aquí tenemos un dispositivo que va a recoger la carga y lo lleva a la esferita, a la varilla metálica, con carga negativa. Y por dentro suben las cargas positivas que son recogidas en la esfera superior. Aquí me sale feísimo. Las cargas positivas suben, son recogidas por dentro y van a la esfera superior.
Entonces aquí tenemos cargas positivas. Y aquí tenemos cargas negativas. Por consecuente, hay descarga, ¿no? En este caso la descarga viene de aquí. Obviamente para que se genere la descarga tenemos que acercarlo, ¿no? Porque la cantidad de diferencia potencial que se genera con este método no es mucha. Así que lo acercamos un poquito y se ve el efecto. Bueno, finalmente tenemos las preguntas que pueden anotarlas, o como les va a pasar el documento, pueden verlas ahí, que les pido que respondan. Son el efecto de puntas, cual tranquilamente puede ser un concepto aquí para el punto 1. El efecto de puntas puede ser un concepto. La escala triboeléctrica puede ser otro concepto. Ahora, ¿en qué principio se basa? Ya les he dicho. Electrización por conducción, por flotación, por inducción, y conducción eléctrica, en atracción de las cargas, en ionización del aire. Hay un montón de cosas. Obviamente no les voy a pedir que pongan todo, ¿no? Pongan una buena cantidad, que sean las más evidentes y es aceptado. Si ponen de más y las justifican y todo, perfecto, ¿no? El trabajo vale más. Finalmente, como les decía, deben un concepto de carga eléctrica. Quiero un concepto dado por ustedes, no copiado de internet. Yo también puedo entrar a internet, poner carga eléctrica, entro a Wikipedia, por último, la peor página posible, así que por favor no use Wikipedia, y copio y pego la respuesta. Por favor, los trabajos hechos a mano, porque hechos en computadora da muchos problemas y la gente copia mucho, y no estoy para ponerme a ver, a comparar cada trabajo y buscar quién se copió, quién no copió, así que por favor, hecho a mano. Pueden, si quieren, imprimir las imágenes o pueden dejar un espacio y cuando la hagan PDF, agregarle la imagen encima o como quieran. Así que las imágenes pueden hacerlas como quieran. Pero les pido, por favor, el texto a mano y que se entienda. No les pido que sea un trabajo súper ilustre, ¿no? Que 10 de 10. Pero que se entienda, por favor, porque yo también, cuando estaba en Física 3, no hacía el mejor trabajo, pero por lo menos se entendía. Bueno, este sería el lab 1. Pasamos a los videos que tenemos acá, que son los que hemos tomado ayer con mi compañero. No sé si se escucha, pero creo que no es necesario. La tenemos el primer video aquí, que no sé si se va a ver fluido, la verdad que no he visto videos en Meet, desconozco si se va a ver fluido, pero aquí les voy a ir mostrando poco a poco cómo es el trabajo, ¿no? Es decir, aquí tenemos el motor y aquí tenemos un medidor, ¿no? Es decir, con esto de aquí regulamos la velocidad de las revoluciones a las que gira el motor. Y tenemos el encendido aquí, que mi compañero está agarrando. Entonces aquí estamos grabando y tenemos el cable aquí. Este cable va a llevar la carga negativa y conecta aquí. Entonces va a subir la carga hasta la esfera de arriba. Y aquí tenemos la banda, justamente. Este es el peine, que no se ve muy bien, pero ya pueden hacerle zoom con el video cuando lo tengan a mano. Aquí tienen el peine que va a recoger la carga negativa. Y aquí adentro hay un peine interno, cual va a recoger la carga positiva. Entonces acumulamos cargas positivas aquí y cargas negativas en el lado derecho. Se acumulan las cargas, acercamos las esferas y ya, hay descarga. Entonces el concepto es el que les decía. Avanzando, mi amigo lo conecta, enciende la máquina y empieza a girar, ¿no? Está la correa girando y frota. Ahora, aquí se puede ver mejor. Este es el peine. Este peine va a recoger las cargas negativas. Este es un tensor. Este de aquí es un tensor, así que no hay problema. O puede ser que sea de otro material para amplificar las cargas, para acumular más cargas. Porque esta correa de aquí está súper vieja, así que no acumula la cantidad de carga correcta. Se transfieren las cargas por contacto, es decir, este conductor
lleva las cargas como si fuera cualquier cable. Y acumulamos en esta esfera carga negativa y en la otra carga positiva. Esperamos que se cargue. Ahí le damos un tiempo que cargue porque la máquina no está nueva. Ya estamos acercando ahí. Se puede escuchar y ver un poquito la descarga. A ver si logro capturarlo. No estoy logrando capturarlo. Pero aquí hay descargas entre ellas. Ahora mi amigo las acercó demasiado y ya se han equilibrado, ¿no? Pero el concepto es ese. Se acumulan las cargas y en función de la distancia se ioniza el aire, ¿no? Se dan pequeñas chispas o arcos eléctricos entre ellas. Después tenemos aquí, este es el efecto general. Después tenemos lo que serían los accesorios o los juguetes, por así decirlo, del generador. Uno de estos es, por ejemplo, esta hélice de acá, cual no está girando muy rápido porque el generador es antiguo, la banda está gastada, los rodillos están gastados, y si bien recuerdo esto giraba más rápido, pero bueno. El concepto aquí es el viento iónico. Es decir, las cargas que estaban acumulando aquí en el exterior están moviendo esta hélice de acá. Si alguno tiene el tiempo y la disponibilidad de investigar cómo funciona en su trabajo, es valorado. Entonces aquí tenemos el concepto de viento iónico y un accesorio que sería el generador. Otro concepto sería aquí de electrificación, ¿no? Es decir, tenemos cargas positivas y cargas negativas, pero en este caso es por la acumulación de cargas en las puntas, que las cargas se acumulan en las puntas y empieza a repelerse. Es decir, el efecto de puntas te transfieren las cargas, pasan alrededor del cuerpo y se acumulan las puntas, ¿no? Ahora estas puntas se van a repeler con todo el cuerpo y por ellas flotan. En este caso igual tenemos dados acá. En este caso el dado está conectado por este hilo y este hilo no va a conducir la corriente, difícilmente. Aquí tarda un poquito más, pero se carga la esfera metálica con carga positiva y empieza lentamente a repeler los dados. Aunque no se puede ver mucho, aquí se puede ver mejor, de que un dado está mucho más alejado, ¿no? Está como flotando. Y el otro dado no es más que un soporte, por así decirlo, para evitar que se vayan, que se alejen o se caigan. Son más que todo accesorios, ¿no? Son como juguetes del generador. Finalmente están las campanas, que él está ahí, mi compañero, y está el encargado del laboratorio. Aquí tenemos las campanitas que se transfiere la carga por acá, ¿no? Tenemos una carga, que es una carga positiva, en estos lados. Aquí tenemos un material dieléctrico, es decir, no transfiere carga, no conduce. Por tanto, estas campanitas van a atraerse hacia las campanas exteriores, ¿no? Y van a chocar. Cuando choquen, van a acumular carga, van a ser positivas. Por tanto, se van a atraer hacia el lado derecho. Entonces acumulan cargas, chocan al otro lado y transfieren carga. Y con el paso del tiempo se va acumulando carga al medio. Es decir, la campana va a la izquierda, choca, absorbe carga, transporta carga, se atrae a la central y choca aquí y acumula carga. Entonces van chocando entre ellas debido a la repulsión de Coulomb. Eso lo borro. En el video se puede escuchar más claramente. Entonces, como les decía, ¿no? Choca a un lado, recibe carga. Ahora, como tiene carga, se van a repeler, choca al otro lado, entrega la carga y así.
Ahora, este de aquí se paró, no sé por qué, capaz del aire, en fin. Este es el efecto, chicos. Este sería todo el laboratorio número 1. Ahora, creo que no nos va a dar el tiempo para el 2, así que creo que lo dejaremos por aquí. El tiempo para el laboratorio 2 lo voy a cambiar en Classroom. ¿Tienen alguna duda respecto al trabajo? Creo que tenía aquí. Aquí están todos los puntos necesarios. Y todos los videos, ¿no? Subidos a YouTube. Pueden cliquearlos, pueden verlos. Una pregunta. ¿El informe era en hojas bond? No recuerdo, perdón. En hoja bond o en hoja de cuaderno, como quieran, pero escrito a mano. Y que se entienda. Ok, gracias. ¿A qué te refieres con primeros pasos? Ya. Concepto me refiero como tengo aquí en la diapositiva. ¿Qué es carga eléctrica? ¿Qué es electrización? ¿Qué es la ley de Coulomb? Todos los conceptos que tú veas necesarios. ¿Qué es diferencia de potencial? ¿Qué es ionización? Todas esas palabras que no conoces, las das como conceptos. Ahora, marco teórico son las leyes físicas que estamos trabajando, ¿no? En este caso, la ley física sería la ley de Coulomb. ¿Cuál me puse acá? El fenómeno de atracción y repulsión de cargas eléctricas es conocido como ley de Coulomb. Aquí solo son ejemplos. Ustedes tienen que poner más. Después ponen objetivos, que ya les dije unos cuantos. Visualizar fenómenos de atracción y repulsión, analizar comportamiento eléctrico, condiciones de ruptura del aire, ionización, es decir, por qué se generan las descargas. Materiales, que ya les puse aquí en la diapositiva. Está aquí. Pueden copiarlo, eso sí pueden copiarlo, no hay problema. Gráfico, pueden copiar esto, pueden dibujar lo que tienen en el video, pueden sacar de internet, no me hago problema. O pueden, aquí en gráficos también, puse gráficos o ilustración necesaria, ¿no? Con ilustración me refiero a esto de aquí. A que el fenómeno o el marco teórico también tiene dibujos, ¿no? O ponen los dibujos en la parte de gráficos o ilustración, o los ponen en la parte de marco teórico. Cuando hablemos de campos eléctricos, van a poner por favor ahí los campos diferentes que hay. Es decir, cómo se comporta el campo en una carga puntual, en un conductor, en una bobina, etc. El trabajo ya lo tengo ahí listo, ya lo habíamos hecho. No lo copié aquí. Bueno, lo tenía aquí hecho. No sé dónde lo dejé. Procedimientos es lo que tenemos que hacer, que en todo caso sería ajustar la velocidad de rotación de la máquina, esperar a que se acumulen las cargas, acercar las esferas para que se genere la descarga y ya está. No les pido que pongan a enchufar la máquina, encender la máquina, conectar los cables, bueno, eso ya es obvio. A menos que un procedimiento sea necesario, tipo, si no genero el cable, si acercar los cables no es requerido, no lo pongan. Es decir, lo que es intuición no es necesario, pero lo que es procedimiento, como acercar las esferas para que se genere la descarga, sí es necesario. Igual, si ponen todos los pasos, no les voy a culpar, no hay problema. Después, conclusión. Y bueno, si se logró, no se logró. Si hubo una descarga, no hubo descarga. Esos son todos los puntos que yo por lo menos les pido, ¿no? Es por lo menos. Si ustedes conocen un punto más y lo quieren poner, lo ponen. Al final yo eso lo valoro. ¿Ya? Al final de la materia, aquí está. Ponen un punto asterisco, investigación. Aquí al final ponen las preguntas que les dejé acá, ¿no? Definición de carga, con sus palabras, por favor, no copiar de internet. Eso lo voy a tomar muy en cuenta, porque me enfermo cuando copian de internet. Es decir, no les pido que pongan 5 líneas, con 2 líneas me sobra. Pero que se entienda, ¿no? Que sea de ustedes. Es muy obvio cuando alguien copia y pega. Pregunta en la conclusión. ¿Sí?
En la conclusión nosotros, digamos, ¿qué le podríamos poner? Porque en realidad nosotros no lo estamos haciendo el experimento, digamos, ¿no? Bueno, claro, pero ven el experimento que funcionó. Si no funciona, yo le voy a poner que no funciona. Y les voy a decir en clase, no funcionó. Y les voy a decir por qué. En este caso, el Ya. experimento funcionó. Se puede apreciar la ionización del aire que se produce entre los dos cuerpos, ¿no? Entonces, se produce la descarga eléctrica entre los cuerpos cuando estos se acercan. Al acercarse se reduce la distancia entre ellos, por tanto la diferencia potencial logra ionizar el aire y se genera un arco eléctrico que descarga las esferas. Pueden inventarse una conclusión o resultado ustedes. Ya, muchas gracias. Ya. En concepto les ruego que pongan por favor ley de Coulomb, campo eléctrico, potencial eléctrico y eso, por lo menos eso. No las quería grabar por la cuestión de que estamos pidiendo asistencia. Tengo clase ahorita, me había olvidado. Entonces, por la cuestión de asistencia prefiero no grabarlas, así que, bueno, si quieren las grabo las siguientes, no tengo problema, pero lo estoy pidiendo asistencia. Así que voy a hacer una captura de pantalla ahorita, a todos. Ya. Ya está bien, voy a hacer eso entonces. En vez de tomar que lo que estoy haciendo es tomar captura a todos los presentes, ¿no? Así que es lo mismo, solo que más rápido. Ya me tomo el tiempo yo después de leer la lista. Ya se captura a Una todos. consulta, Ausi, Disculpe, disculpe. ¿será que puedes volver a explicar los conceptos, por favor? ¿Cuál concepto? ¿Cuáles son los conceptos que teníamos que hacer, por favor? No, se puede tirar, no hay problema. Ya tengo la captura. No Lo podemos retirar, ¿no? Sí se puede tirar. Los conceptos Gracias, que les pido gracias.